Hello there. I'm going to tell you in detail why you have been what's going to happen to you. Now, you are obviously here against your will. You're going to be kept chained in a variety of different positions, usually with your legs or knees apart. You'll be thoroughly and repeatedly in every gut. As far as I'm concerned, you're a pretty piece of meat. Be smart and be a survivor. Have a nice day. Nos encontramos en el Blue Water Saloon, un bar del pequeño pueblo de Truth or Consequences, en Nuevo México, Estados Unidos, el mes de julio de 1997. Allí se encontraba esa noche Mari Parker, una joven de 21 años y madre de 2 niños, pasando la noche jugando al billar, bailando y tomándose unas copas. Era casi medianoche y la fiesta acababa de empezar. Mari quería seguir divirtiéndose con sus amigos, pero para hacerlo les dijo que primero quería ir a comprobar que sus niños estaban bien en casa con su padre y a darles las buenas noches antes de volver al bar, que se encontraba a unos pocos minutos de su casa en coche. 2 horas más tarde, cuando el bar cerró sus puertas, el dueño del local salió al parking para coger su coche e irse a dormir, cuando se dio cuenta de que el vehículo de Mari todavía se encontraba aparcado en la zona del parking del local. La situación no le sorprendió, ya que pensó que habría tomado demasiada cerveza como para conducir, se habría ido con alguno de sus amigos a casa y mañana volvería para recoger el coche. Sin embargo, Mari Parker no regresó y nunca más se supo de ella. 2 años después de la desaparición de Mari, en 1999, Kelly Garrett se encontraba en su casa de Colorado descansando y viendo la tele después del trabajo, cuando de repente alguien llamó a su puerta. Al abrir, se quedó paralizada ante los 2 agentes del FBI que se encontraban allí. Kelly les preguntó si podía ayudarles en algo, a lo que uno de los agentes le respondió que tenían que hablar con ella y si podían pasar. Kelly les dijo que sí, les dejó entrar y les ofreció asiento y un café. Acto seguido, uno de los agentes sacó de su maletín una gran fotografía que, según le explicaron, contenía una imagen de un tatuaje. Le mencionaron que esa fotografía estaba relacionada con un caso sobre el que buscaban información y que querían hablar con la persona portadora de dicho tatu por si podría darles algunas pistas. Le contaron que habían hecho circular la imagen por diversos medios de comunicación y que una persona contactó con ellos diciendo que conocía a la persona que llevaba ese diseño tatuado en la pierna. Por lo visto, la madre del exmarido de Kelly era la persona que se había puesto en contacto con el FBI, ya que recordaba claramente que Kelly era la chica del tatu. Y así era, el tatuaje de Kelly era único, con un diseño muy curioso y muy grande, y lo tenía en la pierna derecha. Los agentes le pidieron que por favor se lo enseñara, y una vez hubieron comprobado que la información era correcta y que Kelly era la chica que buscaban, empezaron a contarle de qué caso se trataba y por qué necesitaban su ayuda. Lo que descubrió Kelly allí sentada con aquellos 2 agentes fue una de las cosas más terribles que le pueden pasar a un ser humano. El día 22 de marzo de 1999, 3 meses antes de que Kelly hablara con el FBI, en el pueblo de Elephant Butte, que se encuentra a 8 kilómetros de distancia de Truth or Consequences, el lugar del que desapareció Mari Parker, el señor y la señora Bridge se encontraban tranquilamente en su casa móvil. Hacía tanto calor que habían dejado la puerta delantera de la caravana abierta, como solían hacer a menudo. Al ser prácticamente un desierto, las noches de Nuevo México pueden llegar a ser muy frías, tanto como calurosos los días, y era costumbre del matrimonio dejar la puerta y las ventanas abiertas para aprovechar las corrientes de aire. Mientras se encontraban hojeando revistas y una novela, oyeron un estruendo dentro de la caravana. Al girarse para ver qué había sucedido, no pudieron creer lo que estaban viendo. Una chica sin ropa y cubierta de sangre que se había desplomado en el suelo junto a la puerta. Llevaba un collar de perro atado al cuello, del que colgaban varias cadenas con candados. Cuando la chica levantó la cabeza y les miró a los ojos, soltó un grito desgarrador y les gritó a pleno pulmón que necesitaba ayuda, que por favor la ayudaran antes de que la encontraran sus captores. El señor Bridge se levantó enseguida de un salto y la ayudó a ponerse en pie. Acto seguido cerró la puerta de la caravana con llave mientras su señora le ofrecía una manta a la chica y la examinaba rápidamente, incrédula, para comprobar si tenía alguna herida grave. Y así era. El cuerpo de la joven estaba destrozado. De hecho, era un milagro que estuviera viva. A continuación, el señor Bridge llamó a la policía y a la ambulancia para que la llevaran al hospital. A young lady that ran into the house. She says she's got a chain on her and everything. Sent someone right away. This lady's naked and everything else. She said they've been holding her for 3 days.
Una vez allí, ingresó en urgencias y los médicos apenas consiguieron salvarle la vida. Unas horas después, la dejaron en observación y en cuanto subió a planta, los mismos policías que habían ido a socorrerla en un primer momento pudieron interrogarla. Se llamaba Cynthia Vigil, tenía 22 años y afirmaba haber sido secuestrada y torturada durante 3 días seguidos. Según su declaración, Cynthia conoció a sus captores en Albuquerque, a unos 240 kilómetros de distancia de Elephant Butte, el pueblo donde la habían retenido. Durante la noche de su secuestro, ella se encontraba trabajando en la calle y un hombre le ofreció $20 a cambio de sus servicios. Fueron a su caravana, que se encontraba cerca de la zona, y allí dentro de la casa móvil también se encontraba una mujer. A continuación, la ataron y amordazaron y le colocaron el collar de perro en el cuello con el que había sido encontrada. Condujeron durante más de 1 hora y acto seguido arrastraron a Cynthia y la encadenaron a un poste junto a una cama en el salón de una casa. Fue en aquel momento cuando el hombre puso a reproducir una cinta de audio que había traído consigo en un pequeño reproductor, lo puso en marcha y se marchó. Lo que Cynthia escuchó en esa cinta le hizo llorar desconsoladamente, ya que palabra por palabra, la voz del hombre que la había secuestrado le describió todo lo que iba a hacerle paso por paso. 3 días más tarde y después de haber pasado por un auténtico infierno, Cynthia, que era una mujer extremadamente fuerte, seguía viva. Sabía por las conversaciones que tenían aquel hombre y aquella mujer que no le quedaba mucho tiempo de vida. La habían usado como a un trapo y en poco iban a terminar con ella. Lo que no sabía ninguno de los dos secuestradores era que habían salido del remolque dejando las llaves en una mesilla cerca de su víctima. En un esfuerzo sobrehumano que surgió del instinto de supervivencia, Cynthia casi se disloca el brazo para alcanzarlas. Cuando las tuvo en la mano, empezó rápidamente a soltar sus ataduras, probando llave por llave en cada candado, sollozando y rezando para que no volvieran sus captores. Y uno por uno los candados fueron abriéndose, y Cynthia fue liberándose de sus ataduras. Cuando llegó a la última atadura, la de la cadena de su collar, escuchó un ruido de llaves en la puerta del tráiler. El mundo se le cayó a los pies y pensó que iba a morir. Pero cuando la mujer que la había secuestrado entró por la puerta y se abalanzó sobre ella, Cynthia fue capaz de alcanzar uno de los muchos picayelos que en aquel calabozo se encontraban y fue capaz de clavárselo a su captora en el cuello. Mientras se encontraba tumbada en el suelo, Cynthia aprovechó para desatar el último candado que la retenía y salió corriendo tan rápido como pudo hasta que consiguió llegar a la caravana de los Bridge. Estupefactos, los agentes de policía le preguntaron si conocía la identidad de sus captores. La joven les dijo que no conocía sus nombres, sin embargo que sí sabía dónde se encontraba el tráiler donde la habían retenido. Inmediatamente la policía mandó varias patrullas al lugar y detuvieron al hombre y a la mujer. Dicha propiedad pertenecía a un hombre llamado David Parker Ray, y lo que la policía encontró allí dejó a los agentes traumatizados. David Parker Ray nació en Belén, Nuevo México, Estados Unidos, el 6 de noviembre de 1939. Pese a que nunca fue un buen estudiante, David logró graduarse en el Instituto de Secundaria de Valley, Albuquerque, en 1957. 2 años después, se casó con una vecina del pueblo e ingresó en el ejército de los Estados Unidos. Su especialidad, la mecánica aeronáutica. Nadie podía imaginar lo que aquel genio de la mecánica, profesor de la Escuela Espartana de Aeronáutica y reputado miembro de la comunidad de Truth or Consequences, se traía entre manos en sus ratos libres. David era un hombre de aspecto un tanto pintoresco, muy alto y delgado, lucía cabello gris, un llamativo y descuidado bigote, y su voz suave le hacía parecer de lo más amable. Se le conocía en su comunidad por ser un hombre muy capaz en cuanto a la mecánica y a la ingeniería se trataba. Durante el día trabajaba como mecánico para el Parque Estatal de Nuevo México. Y era considerado como uno de los mejores trabajadores del lugar. Su excompañero de trabajo, Phil Sánchez, afirmó en una entrevista que era una muy buena persona, muy listo y muy trabajador. He was just a real nice guy. He just real nice, real smart. He was always eager to help these other guys do things, around here. Siempre se prestaba a ayudar a todo el mundo, y en el taller donde trabajaba había ayudado a crear decenas de dispositivos mecánicos que eran de gran ayuda para los forestales del parque. Un gran ejemplo de ello era el atrapaserpientes que había diseñado para los agentes del parque y que funcionaba excepcionalmente bien. Sin embargo, la realidad era bien distinta. Tras aquella fachada de bondad y personalidad encantadora y extrovertida, se escondía un individuo aterrador que disfrutaba impartiendo dolor y rebasando todos los límites. Desde muy pequeño, David fue un niño abandonado por sus padres. Aquel sentimiento de orfandad le persiguió toda su vida, además de la violencia y las agresiones desde una edad muy temprana.
De eso se encargó su abuelo, quien se dedicó a cuidarlo de una forma nada convencional. Cada vez que el pequeño se portaba mal, le administraba duros castigos. Aquella manera de aleccionarle mediante palizas llevó a David a cambiar su modo de relacionarse con los demás y a ver los golpes como algo cotidiano y necesario. De ahí que sus necesidades solo pudieran ser satisfechas de las maneras más retorcidas. De hecho, se casó y se divorció 3 veces por culpa de sus fantasías a la hora de tener relaciones. No fue hasta después de su tercer divorcio cuando empezaron los secuestros y las víctimas. Pero absolutamente nada de lo que le había pasado mientras crecía entre duros maltratos podía explicar lo que la policía encontró en su apodada caja de juguetes, que era la manera con la que él se refería al tráiler aparcado en su propiedad. Una vez arrestado David, la policía hizo un escrutinio palmo por palmo de todo lo que había en su propiedad. Una vez entraron en su casa, encontraron el sitio donde Cynthia había sido retenida, una cama que se encontraba en la parte baja del salón. Allí junto a la cama encontraron el poste donde la habían sujetado y debajo de la cama encontraron diversas cadenas de diferentes grosores. Había signos evidentes de lucha en la habitación. Para la policía se hizo evidente que esa no era una zona donde alguien había estado voluntariamente. La policía también encontró una gran colección de macabros artilugios que parecían salidos de una mazmorra del placer. Todo lo que les había contado Cynthia era cierto, y los agentes no podían creerlo. Pero lo peor estaba por llegar. Cuando abrieron la puerta del tráiler blanco que estaba aparcado junto a la vivienda, la caja de juguetes, como la denominaban, vieron un decorado de lo más tétrico. Del techo colgaba un candelabro con forma de cráneo. Las estanterías estaban repletas de agujas, tenazas, pinzas y multitud de material quirúrgico. Al fondo del habitáculo había una cama obstétrica modificada para llevar a cabo todo tipo de inmovilizaciones. También contaban con látigos, correas, cadenas, poleas, abrazaderas y sierras. Muchos de los increíbles aparatos que allí se encontraban habían sido meticulosamente modificados a mano y eran realmente siniestros. David Parker Ray había construido una auténtica caja de la muerte. La policía no podía hacer otra cosa que llevarse las manos a la cabeza ante la inmensa cantidad de objetos y aparatos que se encontraron allí, y todo llevaba a la lógica conclusión de que el número de víctimas de David debía ser muy elevado. Cuando empezaron a desmantelar el tráiler, encontraron multitud de collares, anillos y joyería de diversos tipos, probablemente pertenecientes a las víctimas. A pesar de los intentos de la policía en los medios para encontrar otras víctimas, Cynthia seguía siendo la única víctima conocida. Y aquí es donde el caso se empieza a convertir en un martirio, tanto para Cynthia como para la policía, ya que a pesar de todo lo que se encontró en el tráiler, la policía científica no pudo encontrar ninguna muestra de ADN aparte del de Cynthia o de la familia de David, lo cual, a nivel judicial, solo dejaba al fiscal con la declaración de Cynthia, que muy a mi pesar se consideró inválida al ser ella una persona de mala vida y una adicta, con lo que no se podía demostrar, y repito que me parece increíble, que David hubiera hecho nunca nada con todo ese material. De hecho, David le dijo a la policía que todo lo que había hecho con Cynthia fue consensuado. Go ahead and state your name for the record. David Ray. David Parker Ray. Was she a willing participant, or Yes. did she not want to do it? She was willing. Y no había ninguna manera de demostrar lo contrario con el testimonio de la joven. En el juzgado no la creerían. La policía necesitaba testigos más creíbles. En el interior de la caja de juguetes, David había instalado 2 cámaras. La sospecha era que había grabado en vídeo todo lo que hacía con sus víctimas, y se encontraron muchas cintas de vídeo en su casa, aproximadamente unas 100, pero la gran mayoría no contenía nada raro ni relacionado con ninguna víctima, excepto una. En la cinta se puede ver a David Parker Ray de pie en medio del tráiler haciendo pruebas con el material. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. I don't know how that's going to work. Después se corta y cuando vuelve la imagen se puede ver a David con una persona atada a la silla de obstetricia. Esa cinta se convirtió en una prueba crucial de otra víctima. Sin embargo, su identidad era un misterio. La policía necesitaba saber de quién se trataba a toda costa, y lo que detectaron en la cinta era que en un punto la chica movía la pierna dejando al descubierto la marca de un tatuaje. El tatuaje aparecía en la cinta muy borroso y era imposible de identificar. Tenía el aspecto de ser un tatuaje bastante grande, así que la policía de Nuevo México mandó la cinta al FBI para que sus informáticos la procesaran y poder ver el tatuaje en mejor calidad. El trabajo que hicieron los agentes que trataron la imagen fue realmente increíble, y pronto la imagen estuvo circulando por diversos medios, hasta que una persona lo reconoció y mandó a los agentes a casa de Kelly Garrett. No había ninguna duda, y es aquí donde la historia toma un giro todavía más oscuro. Al contarle ciertos detalles del caso y que David Parker Ray y su novia estaban detenidos, Kelly les contó a los agentes que ella era amiga de su hija, Jessie
Ray, pero que no recordaba haber estado en su casa y que mucho menos tenía ninguna idea de por qué su tatuaje aparecía en una cinta de vídeo de aquel hombre. Al principio, estuvo claro que Kelly estaba teniendo problemas en recordar lo que ocurrió en la caja de juguetes de David Parker Ray. No obstante, lo que sí se le mencionó a los agentes fue que a menudo tenía pesadillas, que en ellas se encontraba atada y que sufría de fobia extrema cuando veía cinta americana. Sin embargo, nunca supo el porqué, o por lo menos no lo recordaba. Todo eso fue antes de que el FBI contactara con ella. Después de la charla con los agentes, supo que todos esos sueños eran reales, pero que no podía recordar qué era lo que David le había hecho. Junto con esa cinta de vídeo, la policía encontró otra cinta en casa de David. Esta era de audio. Se trataba de una grabación que David le ponía a sus víctimas a todo volumen al comienzo de cada secuestro. El testimonio de Cynthia era totalmente cierto, y esta era la cinta que mencionó. Hello there. I'm going to tell you in detail why you have been what's going to happen to you. Now, you are obviously here against your will. Mientras la escuchaban, los policías no podían creer lo que oían, y más o menos a la mitad de la grabación, David reveló la clave de la amnesia de Kelly. You're going to be real heavy with a combination of sodium pentothal and phenobarbital. You're not going to remember a thing about this little adventure or what has happened to you. El sodio, el pentatol y el fenobarbital son compuestos que reducen el dolor experimentado y causan la pérdida de memoria. Parecía que David usaba esa mezcla para controlar a sus víctimas y asegurarse de que no recordarían sus crímenes. David Parker Ray estuvo 3 días con Kelly en su casa de juguetes. El día 24 de julio de 1996, Kelly Garrett se encontraba en el Blue Water Saloon con la hija de David Parker Ray, Jessie Ray. Se había casado unos días antes de que Ray y su hija la mantuvieran cautiva. Jessie Ray, quien era amiga de Kelly, echó algo a la cerveza que se estaba bebiendo. A la salida del local, Jessie y Kelly empezaron a forcejear cuando David apareció y la golpeó en la cabeza desde detrás. Le pusieron un collar de perro como a Cynthia y la llevaron a la caja de juguetes. 3 días después, David le cortó el cuello y la dejó tirada en una cuneta cerca de la casa de sus suegros. Por mucho que parezca totalmente surrealista, tanto su marido como sus suegros asumieron que ella había estado drogada y todavía estaba demasiado confundida para recordar exactamente lo que había sucedido. Milagrosamente, Kelly Garrett sobrevivió a su encuentro con David, pero ni su marido ni la policía creyeron su historia. De hecho, su marido le pidió el divorcio ese mismo año, pensando que aquella noche le había estado engañando con alguien. Kelly regresó a su casa en Colorado con una gran laguna en la memoria y una terrible experiencia en el subconsciente. Mientras la policía entrevistaba a Kelly, algunos de esos recuerdos empezaron a resurgir. No sabía cuánto tiempo había estado cautiva. De vez en cuando podía ver alguna cosa por debajo de la cinta americana que le cubría los ojos. Recordaba a David entrando y saliendo del tráiler diversas veces. Estaba asustada. Recordaba que le decía que quería irse a casa. No sabía si iba a terminar con su vida, ni siquiera tenía recuerdos de beber o comer nada. Lo que sí recordaba era el dolor y los diferentes instrumentos que David usó. La policía ahora tenía un testigo fiable, pero las lagunas en la memoria podrían hacer que la fiscalía no consiguiera meter a David entre rejas. Una de las opciones que barajó la investigación era la de encontrar alguno de los cuerpos de las víctimas que David admitía que había retenido en la caja de juguetes en aquella cinta de audio. Según el audio, David admitió haber empezado a asaltar a sus víctimas a los 15 años. En 1999 tenía 59, con lo que había estado cometiendo esos crímenes durante 44 años. Podría, de facto, ser uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. En la propia cinta admitía que 37 víctimas habían pasado por el tráiler, sin embargo, probablemente serían muchas más. Que el juicio pasara a ser un juicio por asesinato dependía de si podían encontrar alguna pista de los crímenes. Y la verdad es que esa tarea se convirtió en la máxima prioridad de la policía, pero Nuevo México y la zona donde David tenía su caja de juguetes eran el sitio perfecto para esconder algo que nunca quieres que se encuentre. Su casa estaba a las orillas del lago Elephant Butte, que se extiende a lo largo de 69 kilómetros y tiene una profundidad de 60 metros en muchos puntos. Aparte de la casa y el tráiler, en su propiedad había un pequeño muelle con un barco con el que David solía recorrer el lago. La policía encontró instalado en el interior del barco un equipo extremadamente sofisticado de rastreo subacuático, lo que según la policía habría sido perfecto para encontrar las partes más recónditas del lago y esconder allí a las víctimas. Se hicieron incontables rastreos a lo largo de muchos meses por parte de los equipos de agentes forestales y de bomberos, que contaban con la ayuda de buzos expertos, pero no se encontró ni una sola pista, nada,
Aparte de eso, al trabajar para el Parque Estatal de Nuevo México, David tenía acceso a todo tipo de áreas restringidas a lo largo de miles de kilómetros cuadrados de desierto. En aquella zona montañosa existían millones de grietas, agujeros, pozos, zanjas y otros sitios donde David podría haber escondido lo que quisiera durante años. Ni siquiera los perros rastreadores consiguieron encontrar nada, y repito, la policía estuvo buscando durante meses sin descanso inspeccionando cada lugar que pudieron. Efectivamente, podríamos encontrarnos ante una mente de asesino en serie del más alto nivel. David lo había tenido todo planeado durante décadas y por lo visto iba siempre varios pasos por delante de los investigadores. Si no se encontraba a ninguna víctima, el sospechoso podría salir en libertad. El caso contra David se tambaleaba y los únicos testigos eran de dudosa credibilidad, ya fuera por la mala vida o por la amnesia. Kelly era la única pieza clave para incriminarlo, pero no recordaba nada de lo que sucedió durante su estancia en la caja de juguetes. Lo que sí recordaba, sin embargo, fueron los momentos anteriores al secuestro y cómo se encontraba en aquel bar con la hija de David, Jessie Ray. Gracias a su testimonio, Jessie Ray fue detenida. Además, varios testigos apuntaron que no era la primera vez que Jessie había salido con alguien del bar para ir a casa de su padre. En julio de 1997, Marie Parker, también amiga de Jessie, había salido a ver a sus hijos antes de volver al bar. No obstante, no se supo nada más de ella. You ever heard of a woman named Marie Parker? Not really, no. She's a woman that disappeared about 2 years ago. And I just thought I'd ask, since I had the opportunity, I'd ask to see if you had any information that you could provide me with that. She's the one that disappeared from one of the bars? Yes, sir. I You know anything about that? know of the incident, that's all. You were a part of that by chance? No, certainly not. Los testigos indicaron que Marie Parker salió por la puerta y que la siguieron Jessie Ray y un joven llamado Dennis Roy Yancey. Marie Parker era la exnovia de Yancey y la posibilidad de que la hubieran abducido a ella también cada vez ganaba más peso. Así que la policía fue a detener a Yancey inmediatamente y mientras la interrogaban, aquel hombre dio una confesión que dejó a todos con la boca abierta. From what I understand is that he's had many years of I was told not to tell anybody anything or I was going to be killed and thrown in a ditch. And who told you that? David. Su declaración hizo evidente que Marie Parker también había sido una víctima de David Ray Parker, que fue secuestrada y encerrada en la caja de juguetes. Cuando David y Yancey habían terminado con ella, la dejaban encerrada en una caja metálica con una camilla deslizante con ataduras al estilo de una morgue, y que se cerraba con un candado mientras ellos estaban fuera. 2 días más tarde, Yancey dijo que David le había obligado a acabar con ella y que la estranguló con una sábana. How did you come up with the idea to kill Marie? That was David Ray Parker's idea. I know they ended up giving me a rope and telling me to strangle her. And she wasn't dying fast enough. Okay, but you said she wasn't dying fast enough. Was she struggling or? Yeah, she was struggling. Si Roy Yancey podía llevar a la policía al lugar donde escondieron a Marie Parker, por fin la acusación podría meter a David Parker Ray entre rejas. Según Yancey, él y David llevaron el cuerpo a una localización remota del desierto, lo echaron a una grieta, le echaron tierra por encima y condujeron de vuelta. David había sido extremadamente específico sobre la zona donde debían dejarlo, y Yancey recordaba perfectamente el sitio, así que 40 agentes de policía, forestales y bomberos fueron al lugar donde Yancey recordaba haber escondido el cuerpo. Estuvieron buscando durante días sin parar y tampoco fueron capaces de encontrar nada. De nuevo, David se les había adelantado y por supuesto había vuelto poco después al lugar para cambiar el cuerpo de sitio. Roy Yancey se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a 36 años de cárcel. Además de él, con su confesión pudieron procesar a la novia de David Parker Ray como cómplice y cumplió la misma condena que Yancey. Pero a David Parker Ray querían procesarle por delitos mucho mayores y la policía siguió investigando para encontrar alguna pista que lo llevara a la cadena perpetua. Mientras se encontraba entre rejas, David Parker Ray siguió manteniendo que era inocente, y según la fiscalía y los jueces no había pruebas suficientes como para sentenciarlo a una pena grande. De lo que sí había suficientes pruebas era para declararle culpable de secuestro, torturas y abusos. El día 29 de junio del año 2000 comenzó su juicio, y todo el peso de la acusación cayó sobre Kelly Garrett, que tendría que defender su testimonio ante el jurado y los abogados defensores a pesar de sus lagunas durante los hechos. Cuando Kelly subió al estrado, David Parker Ray se encontraba a unos pocos metros, sentado,
juicio, mirándola con una sonrisa en su cara. Kelly explicó lo que recordaba de su infierno en la caja de juguetes, pero los abogados defensores atacaron y rebatieron todo lo que ella dijo. Lo primero que destacaron es que no era una testigo fiable por sus lagunas y que el jurado no podía creer nada de lo que declaraba. Además, durante el turno de David en el estrado, este declaró que Kelly había dado el consentimiento en todo momento de todo lo que sucedía en el vídeo. Según David, tomaron unas cervezas, ella accedió a tener relaciones y que éstas se volvieron cada vez más extremas a petición de ella. La defensa alegó que en el propio vídeo solo se la veía atada. Sin embargo, no aparecía ninguna imagen en la que David realmente le hicieran nada malo. Toda la defensa de David se basaba en el consentimiento, pero la cinta de audio que encontró la policía demostraba claramente, y cito textualmente, que la víctima se encontraba allí en contra de su propia voluntad, y en esa cinta se ha apoyado a la fiscalía para dar veracidad al testimonio de Kelly. No obstante, había un problema. Kelly no podía recordar el haber oído esa cinta, así que el juez dictaminó que no era relevante y no se le permitió al jurado escucharla. Con la cinta fuera de las pruebas, el caso contra David pendía de un hilo. A las 2 semanas del inicio del juicio, el jurado se retiró a deliberar. Cuando finalmente dieron a conocer su decisión, toda la sala sabía que iban a dar un veredicto de culpabilidad, pero el juez requería del jurado que le dieran una decisión unánime, y algunos de los miembros del jurado no estaban convencidos del testimonio de Kelly, así que David quedó libre. En aquel momento Kelly prácticamente se desmayó. Nadie en la sala podía creer que ese monstruo pudiera quedar en libertad. Por suerte, se tomó la decisión de repetir el juicio, esta vez con un juez y un jurado distintos. 9 meses después, el segundo juicio tomó lugar, y esta vez el juez decidió que sí se permitiría al jurado escuchar la cinta con la que Parker Ray iniciaba sus macabras prácticas. Lo que viene a continuación es una narración de la traducción de la transcripción de la cinta, ya que la grabación real nunca se publicó. Quiero comentaros que he recortado varias partes de la transcripción en pro de la brevedad, ya que si no este vídeo duraría 1 hora y media, pero que de todas formas sigue siendo un texto estremecedor. Aviso antes de empezar que lo que vais a oír es extremadamente duro y mejor que no hagáis lo que yo. Si tenéis más cabeza que estómago, es mejor que os saltéis esta parte. Esto es lo que David Parker Ray le ponía a sus víctimas durante las primeras horas de su cautiverio. Hola. ¿Estás cómoda ahora mismo? Lo dudo. Muñecas y tobillos encadenados, amordazada, probablemente con los ojos vendados. Tú también estás desorientada y asustada, me imagino. Perfectamente normal dadas las circunstancias. Por un tiempo al menos déjate de chorradas y escucha esta cinta. Es muy relevante para tu situación. Te voy a contar con detalle por qué te he secuestrado, qué te va a pasar y cuánto tiempo estarás aquí. No conozco los detalles de tu captura, porque esta cinta fecha del 23 de julio de 1993, como una cinta de advertencia general para futuras víctimas. La información que te voy a dar se basa en mi experiencia en el trato con cautivos durante un periodo de varios años. Si en una fecha futura hay cambios importantes en nuestros procedimientos, la cinta se actualizará. Ahora, obviamente, estás aquí en contra de tu voluntad. Totalmente indefensa, no sabes dónde estás, no sabes qué te va a pasar. Estás muy asustada o muy cabreada. Estoy seguro de que ya has intentado soltarte las muñecas y los tobillos, y sabes que no puedes hacerlo. Solo estás esperando para ver qué va a pasar a continuación. Probablemente piensas que te van a... Y tienes razón en eso. Nuestro interés principal es lo que tienes entre las piernas. Serás a fondo y repetidamente, en cada que tengas. Porque básicamente te han secuestrado y traído aquí para que te usemos como... ¿Suena un poco bestia? Bueno, supongo que es para los no iniciados, pero lo hacemos constantemente. No te va a gustar un carajo, pero eso no me importa. No es como si pudieras elegir sobre el asunto. Te han tomado por la fuerza y te mantendrán y utilizarán por la fuerza. Lo que significa todo esto es que te mantendremos y encadenada como un animal, para ser en cualquier momento que queramos, de la forma que queramos. Y es mejor que empieces a acostumbrarte, porque te mantendremos aquí y te utilizaremos hasta el momento en que nos cansemos de... Y lo haremos, eventualmente, en 1 mes o 2, tal vez en 3. Mi amiga y yo hemos tenido durante años. Ambos tenemos problemas perversos que involucran juegos de mazmorra, etc. Hemos descubierto que es extremadamente conveniente tener 1 o 2 mujeres cautivas disponibles constantemente para satisfacer nuestras necesidades particulares. Somos muy selectivos cuando capturamos a una chica para utilizarla con estos fines. En este punto, no importa en qué categoría caigas, estás aquí y lo aprovecharemos al máximo. Te mantendremos en una habitación de oculta. Está diseñada a prueba de sonido, a prueba de fugas, y está completamente equipada con dispositivos y equipos para satisfacer nuestros fetiches y desviaciones. Puede que haya o no
otra chica en la habitación. De vez en cuando, para variar, nos gusta tener dos al mismo tiempo. En cualquier caso, al ser la chica nueva, definitivamente recibirás la mayor atención por un tiempo. Puedes estar casada, tener 1 o 2 hijos, novio, novia, un trabajo. No me importa un carajo nada de eso, y no quiero oír hablar de eso. Es algo con lo que tendrás que lidiar después de que te soltemos. Te mantendremos en una variedad de posiciones diferentes, generalmente con las piernas o las rodillas separadas. Tu y tu se ejercitarán de verdad. Especialmente tu porque me gusta. Además, ambos agujeros estarán sujetos a un gran uso con algunos bastante grandes, entre otras cosas. Y no hace falta decir que habrá muchos. En numerosas ocasiones te verás obligada a hasta que te duela la mandíbula y te duela la lengua. Puede que no te guste, pero seguro que lo harás. Y esa es la parte fácil. Nuestros fetichos y complejos incluyen juegos de mazmorras, un poco de nada serio, no obstante incómodo y a veces doloroso. Si eres una joven adolescente ignorante acerca de los fetiches y las desviaciones, estás a punto de recibir un esclarecedor curso intensivo de... Quién sabe, puede que te guste algo. Ocurre de vez en cuando. Si queremos tomarnos el tiempo y la molestia, incluso en estas condiciones, la mayoría de las pueden llegar al... Ya te dije que estarás aquí 1 mes o 2, o tal vez 3 si nos mantienes... Si le gustas a mi señora, te retendremos indefinidamente. Ella dice que es igual de divertido y menos arriesgado, pero personalmente me gusta la variedad, un fresco de vez en cuando para jugar. Traemos a 4 o 5 chicas diferentes cada año dependiendo de nuestros impulsos y a veces de encuentros accidentales. Básicamente supongo que somos como depredadores. Siempre estamos observando. De vez en cuando, alguna cosita dulce aparece junto a la carretera, caminando, en bicicleta o trotando. Ahora estoy seguro de que eres un gran pedazo de carne y será muy divertido jugar contigo. Sin embargo, eventualmente me cansaré de ti. Si matara a todas las que secuestramos, habría cuerpos colgados por todo el país. Y además, no me gusta matar a una chica a menos que sea absolutamente necesario. Así que he ideado un método alternativo y seguro de eliminación. He tenido muchas con las que practicar a lo largo de los años, así que lo he aprendido bastante bien y disfruto haciéndolo. Me divierto con los juegos mentales. Una vez que terminemos contigo te con una combinación de pentotal sódico y fenobarbital. Ambos son fármacos hipnóticos que te harán extremadamente susceptible a la hipnosis, la autohipnosis y la sugestión hipnótica. Te mantendrán un par de días mientras yo juego con tu mente. Para cuando termine de lavarte el cerebro no te acordarás de esta pequeña aventura. No recordarás este lugar ni a nosotros, ni lo que te sucedió. No habrá ninguna prueba de ADN, porque te bañaremos y ambos piernas se limpiarán completamente. Te vestiremos, te sedaremos y te dejaremos suelta en algún camino rural. Magullada, toda dolorida, pero nada que no se cure en 1 semana o 2. La idea de que te laven el cerebro puede que no te atraiga, pero lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo y funciona. Y es el menor de los 2 males. Estoy seguro de que preferirías eso en lugar de que te estrangularan o te cortaran la garganta. Está bien, sin duda, alguien te estará buscando. Puede haber o no un informe de personas desaparecidas, pero nadie te buscará aquí. No tienen ni idea de dónde te encuentras. Ni siquiera tú sabes dónde estás. Siempre tenemos mucho cuidado con eso. No habrá ningún caballero con armadura brillante que venga a rescatarte. Estás estrictamente sola, y dadas las circunstancias, apuesto a que es un pensamiento aterrador. Si hay otra chica en la habitación, tampoco podrá ayudarte, porque ella estará en la misma posición en la que tú estás. En cuanto a escapar, estoy seguro de que intentarás encontrar una forma. Esa es la naturaleza humana, pero ni siquiera vale la pena hablar de ello aquí. No sería prudente de nuestra parte que corrieras por el bosque gritando. Sería una vergüenza, por decirlo de alguna forma. En consecuencia te mantendremos en un entorno que es incluso más seguro que la celda de una prisión. Si aún no se ha hecho, muy pronto se te colocará un candado alrededor del cuello con un collar de acero. Tiene una larga y pesada cadena que está cerrada con candado a un anillo en el suelo. El collar nunca se quitará hasta que te soltemos. Es un elemento permanente. La sala de juegos oculta donde te mantendremos tiene paredes, el suelo y el techo de acero. Está prácticamente insonorizada y tiene una puerta de acero con 2 cerraduras con llave. Las bisagras están soldadas y hay 2 pesados cerrojos en el exterior. La habitación es totalmente a prueba de fugas, incluso con herramientas. Siempre que te quedes desatendida en la habitación, tus muñecas estarán encadenadas y habrá sensores electrónicos para avisarnos si te mueves demasiado. Y si eso no es suficiente, hay un sistema de televisión de circuito cerrado con una cámara de vigilancia. Está conectado al televisor principal en la sala de estar para que podamos revisarlo de vez en cuando, o simplemente configurarlo y observarlo por diversión. La electrónica es algo maravilloso, muy costosa, pero diablos.
Todo en la habitación es caro y vale la pena. Si todo el mundo supiera lo divertido que es tener una... la mitad de las mujeres estarían en el sótano de alguien. De todos modos, hemos tenido mucha práctica en esto y, no estamos realmente preocupados porque te escapes. Estoy jodidamente seguro de que no irás a ningún lado. Ahora, si aún no estás de... pronto lo estarás. Tu ropa se guardará en una bolsa y se guardará hasta el momento en el que decidamos soltarte. En cuanto a estar... es mejor que te acostumbres. Para lo que te van a utilizar, la ropa es solo un estorbo. Además, me gusta ver el cuerpo de una mujer... todo, ya sea en una habitación o en el televisor. Bueno, cambiemos un poco de tema. Ya sabes que en su mayor parte te mantendremos en la sala de juegos, pero de vez en cuando nos gusta llevar a un cautivo al dormitorio, encadenado, por supuesto. Además, tenemos un par de amigos cercanos con los que nos divertimos de vez en cuando. Saben de nuestros complejos y no tienen ningún problema con... Sin embargo, cuando tenemos una fiesta, a veces me gusta hacer un pequeño espectáculo que no te gustará en absoluto. Te llevaremos a la sala de estar y te pondrán en el suelo sobre tus manos y rodillas. Tus muñecas, tobillos, rodillas y caderas estarán atadas a un marco de metal para mantener tu cuerpo en esa posición. El marco está diseñado para un perro. Tu en el aire, tus expuestos, tus colgando a cada lado de una barra de soporte de metal. Las rodillas extendidas alrededor de 30 centímetros, una posición similar a la de una perra en celo, justo en el medio del piso para que podamos sentarnos en el sofá y en las sillas y mirar. Voy a flotar almizcle de criador canino en tu espalda, la nuca y tu... Ahora tengo 3 perros, todos son machos. Uno de ellos es un pastor alemán muy grande y que siempre está... y le encanta cuando lo traigo a casa con una mujer. Después de que lo deje entrar en la casa, olisqueará un poco a tu alrededor y en un minuto te... Las posibilidades están sobre el 50-50% de en qué agujero... pero no parece molestarle si es el... o el... Su bastante delgado, entra con facilidad, pero mide unos 25 centímetros de largo y cuando se emociona por completo no toma mucho tiempo. Te va a muy rápido durante unos 3 o 4 minutos y mientras lo hace, envolverá sus patas delanteras alrededor de tu pecho para mantenerse en posición y en el proceso probablemente te rascará un poco las con sus garras. Después de acabar, por lo general, se da la vuelta y trata de salir y lo he cronometrado, por lo general tarda unos 3 minutos. Si está en tu 5 minutos. No uso al perro con tanta frecuencia, pero tampoco le privo del... No hay duda de que va a estar contigo unas cuantas veces mientras estés aquí, porque me gusta verlo. Y cada vez que estemos solo tú, yo y el perro, siempre estará en tu... Realmente disfruto viendo a una chica moverse, sacudirse y retorcerse mientras él lo hace. En consecuencia, le doy un poco de ayuda para meterlo en el... Ahora bien, si crees que todo esto es enfermizo y depravado, todavía no has visto nada. Este es un mundo diferente. Entre nuestro pequeño círculo de amigos, pequeñas cosas como secuestros, perros, cosas así son hechos cotidianos, cosa normal. Así que cualquier cosa puede pasar y a menudo sucede. Nos gusta vivir en las montañas porque es tranquilo, aislado, privado y todos se ocupan de sus propios asuntos. La única casa cercana es la de nuestros amigos y no oyen ni ven nada. Bien, hablemos de tu entrenamiento, las reglas y el castigo. Aquí eres y la disciplina es extremadamente estricta. Te darán un conjunto de reglas, cosas que puedes y no puedes hacer, y aprenderás a cumplir porque cada vez que infrinjas una regla serás castigada. Tan pronto como se te indique cada regla, se convertirá en ley, en lo que a ti respecta, y sabes lo que va a pasar cada vez que la cagues. Usaremos un par de métodos de castigo. Un látigo es una excelente ayuda para el entrenamiento, al igual que una máquina de electrochoque. Cada vez que te salgas de la línea, uno o ambos se usarán en tu cuerpo y te aseguro que no será agradable. No hay muchas reglas y son muy fáciles de recordar, pero vas a cometer errores. No me gustan los reincidentes, me molestan mucho. La segunda vez que infrinjas la misma regla serás castigada levemente. Y la tercera vez que la rompas será un castigo total. Después del primer día no te daremos ninguna holgura. Esperamos obediencia total. Me encanta el si se hace bien. Te enseñaré exactamente como a mí me gusta, cómo usar los labios y la lengua. Practicaremos mucho y cada vez cuando esté listo para... empujaré mi y lo mantendré allí hasta que termine de... No te voy a asfixiar, pero debes aprender a contener la respiración y a tragarte hasta el último trozo. Si veo una gota goteando de tu boca, te castigaré. Básicamente sucederá lo mismo con tu amante. Si ella exige sexo, le dices que sí ama y respondes. Ella también te enseñará exactamente como a ella le gusta y seguirás usando tu lengua en su hasta que se... Ahora, no puedo prever qué tipo de vas a ser, cómo te sientes acerca del o cualquier otra mierda, pero te voy a decir esto.
Si durante el o en cualquier otro momento piensas en mordernos a uno de nosotros, te voy a cortar un poco. Para empezar te cortaré el y si es un mal bocado, también te cortaré la. Eso puede sonar muy duro, pero tus dientes son armas serias y no vamos a tolerar ninguna mierda tuya. Me han mordido antes y le corté, así que no jodas. Ahora debo decirte que hay otra cara de la moneda. De vez en cuando tenemos una resentida, rebelde, que no le importa, que no coopera. Eso no funciona así. Estoy seguro de que te das cuenta de que estás sobre hielo fino. Mientras tengas cadenas en tu cuerpo, no pruebes con ninguno de los dos. Es algo extremadamente peligroso de hacer, porque si es necesario, soy capaz de hacerle cosas a tu cuerpo y de formas que ni siquiera puedes imaginar. La sala de juegos está equipada con un juego completo de instrumentos quirúrgicos que he tenido ocasión de utilizar y volveré a utilizar según sea necesario. Bueno, creo que te he contado todo lo que puedo. No puedo predecir el futuro, no puedo predecir cambios de procedimiento, pero si esta cinta está reproduciendo para ti, debo asumir que todavía es razonablemente precisa, y solo puedo darte un consejo: sé inteligente y sé una superviviente. Nunca grites, no hables sin permiso, estate muy callada, sé dócil y obediente y por supuesto muestra el debido respeto. Como podéis imaginar, durante la reproducción de la cinta, el aire podía cortarse con un cuchillo. Después de eso, el 16 de abril de 2001, el jurado declaró a David Parker Ray culpable. Se le sentenció a 224 años de cárcel, pero hizo un trato con el juez. A cambio de no presentar una apelación, debía dejar a su hija libre y sin cargos, por su participación en el secuestro de Kelly. El juez aceptó el trato, y Jessie Ray fue liberada. Poco antes de entrar en prisión para cumplir su sentencia, David Parker Ray murió de un infarto, con lo que en realidad jamás cumplió su condena. Y aunque hubiera cumplido los 224 años que se le pedían, ningún tipo de castigo hubiese sido lo suficiente para hacer justicia. La policía cree que aproximadamente 60 mujeres fueron víctimas de David Parker Ray, pero nunca se ha podido demostrar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, me ayudas una barbaridad. Aquí te dejo otras historias escalofriantes por si quieres echarles un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo.